Rusia bombardea masivamente Ucrania. Las fuerzas de Moscú lanzaron 81 misiles contra Kiev, Zaporilla, Dnipro, Gerson o Lviv, entre otras ciudades. El Kremlin defiende que se trató de ataques de precisión como respuesta a la explosión en el puente de Crimea. Se cuentan hasta el momento 11 muertos y decenas de civiles heridos. La tormenta Julia avanza por Centroamérica. En Honduras, el fenómeno causó al menos 3 muertes después de haber devastado parte de Nicaragua, de las islas colombianas de San Andrés y Providencia y de Panamá, donde se reportó otro fallecido. Conectaremos con nuestro corresponsal en Guatemala, donde ya llegó la tormenta. Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig recibieron el Nobel de Economía 2022. Según la Academia Sueca, los premiados ayudaron a comprender el papel de los bancos en la economía de mercado, particularmente durante las crisis financieras. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición con información relacionada con la guerra en Ucrania, porque Rusia escaló su ofensiva sobre Ucrania. En horas de la mañana de Europa, las fuerzas de Moscú bombardearon masivamente el territorio ucraniano de norte a sur y de este a oeste. El ejército ruso disparó 81 misiles sobre Kiev, Lviv, Kharkiv, Zaporilla, Gerson y Mykolaiv, entre otras ciudades. El Kremlin habla de un ataque de precisión. Sin embargo, se cuentan al menos 11 muertos y decenas de heridos civiles. Recordemos que los bombardeos se producen tras la explosión el sábado en el único puente que une al territorio ruso con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Este lunes, el presidente Putin acusó a Ucrania de cometer ataques terroristas. Kiev no ha asumido la autoría de los hechos. Sin embargo, el mismo sábado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró la explosión de forma metafórica, hablando de una jornada muy soleada en Ucrania y con nubes sobre Crimea. Ahora, para analizar este giro en la ofensiva rusa, contamos con Carlos Pereira, director del equipo de dossier geopolítico y analista de seguridad. Carlos, buenos días. Rusia habla de represalia con ataques de precisión. Sin embargo, vemos ataques contra zonas residenciales y civiles. ¿Por qué recurre Putin a este tipo de ofensivas? ¿Es una muestra de su poderío o, por el contrario, de debilidad en estos momentos de avance de los ucranianos en el frente de batalla? Mire, estamos en presencia de una guerra ya totalmente definida y totalmente lanzada. Esto es más que claro. Entonces, estamos en presencia de algo que parecía que no se tomó en cuenta. Las recientes declaraciones de Putin que no iba a aceptar ningún ataque terrorista en su territorio, especialmente en las zonas fronterizas con la República Ucraniana. Y creo que esta respuesta ha sorprendido absolutamente a todos, aún a los que gestaron este atentado sobre el puente que une que une Rusia con la península de Crimea. Esto es una clara demostración de que la guerra se va a profundizar y de que a partir de ahora es lo que dijo Putin hace un par de meses. Esta guerra recién empieza y estos son evidentemente los resultados de este bombardeo que se realizó esta madrugada. Entonces, usted comenta que considera que este ataque masivo, este bombardeo que se ha producido hoy, es una respuesta a la explosión en el puente de Crimea. ¿No se trata entonces de un cambio en la estrategia decidido previamente? ¿Se trata de una respuesta a lo sucedido el sábado? ¿No estamos ante un regreso a la guerra total como al principio de la ofensiva? Y por otro lado, ¿se han esfumado ya las posibilidades de diálogo? Vamos por parte. Lo primero es que estamos en presencia de una gigantesca guerra híbrida global que ya no solamente involucra a la Federación Rusa y en su momento a la República Ucraniana, sino como todos sabemos que esto es un enfrentamiento, y lo dicen todos los analistas, que es un enfrentamiento OTAN que encabeza Estados Unidos de Norteamérica y la Federación Rusa. Y detrás de la Federación Rusa, un sector de los países llamados potencias emergentes, como es Rusia, India, China, etc.
Y, por otro lado, rápidamente, ¿contempla usted la posibilidad de que Rusia llegue a usar armas nucleares, como han advertido tanto Biden como Zelensky? Yo creo que eso es un relato que ha lanzado algunos poderes de Occidente. El mismo Pentágono ha desmentido las declaraciones de Biden, diciendo de que no tienen ningún dato de que haya movilización de tipo de armamento nuclear ruso hacia las fronteras con Ucrania. Por lo tanto, forma parte de un relato propagandístico de guerra que no podemos asumir los analistas en serio cuando vemos este conflicto que ya se podría haber solucionado hace varios años atrás y de que no se ha logrado porque alguien impidió que se alcanzaran y se lograran el cumplimiento de los dos acuerdos de paz que se firmó en el 2014-2015. Bien, Carlos Pereira, muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis. Gracias a ustedes. Continuamos con más información relacionada con el bombardeo de hoy, porque la comunidad internacional condenó enseguida estos nuevos ataques rusos contra Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó los bombardeos de horribles e indiscriminados y la Comisión Europea habló de crímenes de guerra. Estoy conmocionada y horrorizada por el feroz ataque contra Kiev y otras ciudades ucranianas. Rusia una vez más le ha mostrado al mundo lo que representa. Es terror y brutalidad. Los responsables deben rendir cuentas. Estamos de luto por las víctimas. Y envié mis más sinceras condolencias a nuestros amigos ucranianos. Sé que los ucranianos no se dejarán intimidar. Y los ucranianos saben que estamos a su lado, todo el tiempo que sea necesario. Francia condena en los términos más enérgicos los ataques deliberados de Rusia en todo el territorio ucraniano y contra civiles, lo que supone un cambio profundo en la naturaleza de esta guerra. Cambiamos ahora de información, vamos con temas de nuestra región. La tormenta tropical Julia avanza por Centroamérica. El fenómeno causó al menos 3 muertes en Honduras después de haber devastado parte de Nicaragua, de las islas colombianas de San Andrés y Providencia y de Panamá, donde también se reportó que una persona falleció sepultada por escombros. Conectamos ahora con nuestro corresponsal en Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo. Andrés, buenos días. La tormenta Julia tiene en alerta roja a países como El Salvador, Honduras y acaba de llegar a Guatemala, donde usted se encuentra. ¿Qué se espera del paso de este fenómeno climático? Rosa, muy buen día. Aquí en Guatemala las lluvias no han cesado desde la madrugada de este lunes, territorio guatemalteco, donde ya ingresó la tormenta Julia, degradada como depresión tropical de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Sin embargo, aunque este fenómeno meteorológico, sus vientos ya hayan descendido a 56 kilómetros por hora, el nivel de precipitaciones preocupa porque ya hay decenas de municipios incomunicados, deslaves, ríos inundados, por lo cual fue activado el protocolo de evacuaciones, están canceladas las clases y el sistema de atención a desastres está pendiente de lo que pueda llegar a ocurrir este lunes. En cuanto a El Salvador, de donde proviene la tormenta por la costa del Pacífico, la Policía Nacional de este país ha anunciado la muerte de 2 personas en un municipio del oriente luego del derrumbe de varios muros y al parecer una tercera estaría también sepultada. Honduras, por su parte, que es un país centroamericano por donde no atravesó la tormenta directamente, ha resultado uno de los más afectados. Riadas intensas, desbordamientos de ríos provocaron el ahogamiento de 3 personas, centenares de familias afectadas y se presume además, fuentes extraoficiales dicen que una embarcación de 7 personas estaría desaparecida. Vaya, Andrés, y por otro lado, Julia golpeó a Nicaragua como huracán de categoría 1 antes de degradarse, como usted decía, tormenta tropical. ¿Cuál es el balance en ese país? En Nicaragua la información que se obtiene es muy reducida, sin embargo, de acuerdo con la vicepresidenta Rosario Murillo, quien funge como la directora de comunicaciones del país, no hubo saldo de víctimas mortales. Eso sí, más de 1.500 familias afectadas, 70 ríos desbordados, 3.000 casas destruidas y 300 árboles caídos. Lo que sí es que el norte y el sur del Caribe nicaragüense se encuentra todavía completamente incomunicado, dado que se dañó el tendido eléctrico y la red de telefonía, y se espera a lo largo del día que se obtengan noticias de este sitio, Bluefields, por donde ingresó Julia, convertida como huracán de categoría 1.
Andrés, muchas gracias por el reporte. Vemos la lluvia detrás suyo. Cuídese mucho. Nosotros cambiamos de información, vamos a Europa. Este lunes comenzó en París el juicio por el sinistro del vuelo de la compañía francesa Air France, que se accidentó en 2019 mientras cubría la ruta entre Río de Janeiro y París. 228 personas murieron en el accidente, por lo que la aerolínea francesa, junto con el fabricante Airbus, enfrentan un proceso judicial inédito en Francia bajo la acusación de homicidio involuntario. Ambas firmas se declararon inocentes. Nos lo explica Juan Pupiales. Una justicia que llega 13 años tarde. Era la consigna de este hombre, padre de una de las 228 fallecidas del vuelo AF447. We lost our daughter Julia. Perdimos a nuestra hija y su prometido, ambos de 29 años. Hubo un gran sufrimiento por parte de ambas familias, pero el tiempo cura la herida. Sin embargo, todavía sentimos que aún no se ha hecho justicia. Para los familiares de las víctimas ya es un logro haber llegado hasta esta instancia. Y es que hubo que revertir una decisión judicial de 2019 para abrir este proceso contra Air France y Airbus, dos firmas insignias de Francia. Las cajas negras evidenciaron que los pilotos reaccionaron de manera equivocada a un problema relacionado con los sistemas antihielo en las alas y que provocó una situación de bloqueo de la aeronave. El resultado, una caída libre contra el Océano Atlántico en medio de una tormenta. Air France asegura que una serie de alarmas confusas abrumaron a los pilotos. Airbus dice que fue un error de los pilotos. Muchas interrogantes en torno a un equipo que sumaba más de 20.000 horas de vuelo juntos. Este lunes, ambas empresas reiteraron su inocencia. Vine hoy a expresar en nombre de Air France nuestra más profunda compasión con los familiares de las víctimas. Dije lo que tenía que decir. Intenté ser tan sincero como fue posible en relación con lo que ocurrió. Unos 50 allegados de las víctimas hicieron parte de la apertura de este juicio. Habrá más de 470 testimonios. Hoy, uno a uno se leyeron los nombres de los 228 fallecidos. Se espera que el juicio se extienda por 9 semanas y cada compañía se enfrenta a una multa de 225.000 euros, el equivalente a lo que Air France ganaba en 5 minutos en tiempos prepandémicos o lo que Airbus sumaba en ganancias en 2 minutos. Y en otras noticias, hoy se otorgó el Premio Nobel de Economía a Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig por investigar los bancos y las crisis financieras. Según la Academia Sueca de las Ciencias, los premiados contribuyeron significativamente a la comprensión del papel de los bancos en la economía, particularmente durante las crisis financieras, lo que ha ayudado a regular los mercados y hacer frente a las crisis. Bernanke, quien presidió la Reserva Federal de Estados Unidos durante la crisis del 2008, analizó la Gran Depresión de los años 30, considerada la peor crisis económica de la historia moderna. Además, demostró que los bancos fueron un factor decisivo para que la crisis se hiciera tan profunda y prolongada. En cuanto a Diamond y Dybvig, desarrollaron modelos teóricos que explican por qué existen los bancos, cómo su papel en la sociedad los hace vulnerables a rumores sobre su colapso y cómo la sociedad puede limitar esta vulnerabilidad. The Royal Swedish Academy of Sciences La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido hoy otorgar el premio Sveriges Riksbank 2022 en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel a Ben Bernanke del Brookings Institution, Washington, D.C., Estados Unidos. Douglas Diamond, Universidad de Chicago, Estados Unidos, y Philip Dybvig, de la Universidad de Washington en San Luis, Estados Unidos, obtuvieron el premio por la investigación sobre bancos y crisis financieras. They obtained the prize for research on banks and financial crises. Muchísimas gracias por su atención. Ya saben, pueden ampliar toda esta y más información en France 24, en nuestra web france24.com y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Sigan con nosotros, que enseguida volvemos.